Soy Francisco Javier Campoverde Aguilar y voy a hablar brevemente de los síndromes de preexcitación ventricular. Estas son enfermedades que se caracterizan por una contracción ventricular de manera precoz en el ciclo cardíaco. Primero hablaremos un poco de la conducción normal del corazón, aquí recalcando el hecho de que el músculo cardíaco es un sinsitio. Esto significa que las células están tan interconectadas entre sí que cuando una de ellas se excita, el potencial de acción se propaga hacia todas las células. Pero el corazón propiamente está formado por dos sinsitios, por el sinsitio ventricular y por el sinsitio auricular. Estos dos sinsitios están separados por el esqueleto fibroso del corazón y están unidos por el sistema de conducción del corazón. El sistema de conducción tiene su origen en el nodo sinusal, que aquí es el sitio donde se originan todos los potenciales de acción. Después de que se originan los potenciales de acción, pasan hacia las vías internodales, hacia la vía anterior de Bachmann, la vía media de Weckenbach y la vía posterior de Torel, para llegar al nodo auriculoventricular, que propaga los impulsos de manera mucho más lenta, y aquí en el nodo auriculoventricular es donde se produce un retraso fisiológico de aproximadamente 0.13 segundos. Este retraso fisiológico ayuda a que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Después de pasar por el nodo auriculoventricular, el impulso viaja por el haz de His en el tabique interventricular, que se divide en sus dos ramas, en la rama derecha y en la rama izquierda, y posteriormente el impulso llega hacia las fibras de Purkinje para finalmente llegar hacia las células miocárdicas y que el músculo cardíaco se contraiga. Esto ocurre normalmente, pero algunas veces existen unas vías accesorias que se saltan el retraso fisiológico que representa el nodo auriculoventricular y llegan antes al músculo ventricular, originando los síndromes de preexcitación. ¿Cómo ocurre en el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Este es un padecimiento congénito en el cual existe un haz de Kent o una vía accesoria que comunica directamente el músculo auricular con el músculo ventricular. Se presenta en 1 o 3 de cada 1000 nacimientos y es más frecuente en hombres. La edad de presentación es en la segunda década de vida y la mayoría de los pacientes son asintomáticos, siendo la única alteración que encontramos en el electrocardiograma, con un intervalo PR menor a 120 milisegundos, con la presencia de una onda delta en el complejo QRS, ya sea en la onda Q o en la onda R, esto por una preexcitación ventricular, encontrando también un complejo QRS ensanchado y trastornos inespecíficos de la repolarización. Esto lo vemos en la siguiente imagen, en la imagen C, como encontramos un intervalo PR disminuido y encontramos una onda delta en la onda R del complejo QRS que está también ensanchado. Asimismo encontramos una onda T y un segmento ST invertido. La despolarización de estas vías accesorias se produce desde el epicardio hacia el endocardio. Esto significa que se aleja del electrodo más cercano y asimismo se va a presentar una onda delta negativa en el electrodo más cercano. La conducción entre aurículas y ventrículos puede ser bidireccional. Esto significa que el impulso viaja de manera, o sea, de las dos direcciones, de manera auriculoventricular y de manera ventrículo-auricular. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los pacientes, aunque también las vías pueden ser exclusivamente retrógradas, lo cual significa que solamente viajan en dirección ventrículo-auricular, y estas vías retrógradas se dice que están ocultas, pero se manifiestan como taquicardias ortodrómicas. Y también tenemos las vías exclusivamente anterógradas, lo cual significa que la vía accesoria solamente propaga los impulsos en dirección auriculoventricular. Esto también lo podemos encontrar en las taquicardias antidrómicas. Las vías accesorias pueden estar ubicadas a la derecha en el anillo tricuspidio, a la izquierda en el anillo mitral o septales en el tabique. Siguiendo el principio que vimos en la diapositiva pasada de que la despolarización de las vías accesorias se daba desde el epicardio hacia el endocardio, podemos entender aquí cómo
la despolarización que se origina en una vía accesoria que está en la derecha se va a alejar de la derivación B1 y se va a dirigir hacia la derivación B6. En este caso vamos a encontrar una onda delta negativa en B1 y una onda delta positiva en B6. Pero en cambio, si la vía accesoria está ubicada en la izquierda, en el anillo mitral, veremos cómo el vector de despolarización se aleja de B6, por lo cual aquí vamos a encontrar la onda delta negativa y se va a dirigir hacia las derivaciones anteriores. Vamos a encontrar ahora sí la onda delta positiva en B1 y en B2. Para ubicar las vías accesorias nos interesan sobre todo los dos planos. En el plano antero-posterior, la derivación B1 sobre todo. Y también nos podemos apoyar de la derivación B2, B5 y B6. Y en el plano superinferior nos vamos a apoyar de las derivaciones que miran la cara diafragmática, destacando aquí sobre todo la derivación ABF. Ahora sí, y viendo las vías accesorias, tanto la derecha, que es denominada de tipo B, vamos a encontrar aquí que el vector de despolarización se va a alejar de la derivación B1 y se va a dirigir hacia la B6. Por lo tanto, vamos a encontrar la onda delta negativa en B1 y una onda delta positiva en B6. En cambio, en una vía accesoria que está ubicada en la izquierda, en el anillo mitral, o también denominada de tipo A, la onda delta va a ser positiva en B1, ya que el vector de despolarización se va a dirigir hacia adelante. Entonces la onda delta va a ser positiva en B1 y va a ser negativa en B6. Esto pues hablando del plano horizontal. Pero ya hablando del plano antero superior, aquí sobre todo nos vamos a basar en la derivación ABF. Y ya si la vía accesoria está situada en una posición superior en el anillo aurículo-ventricular correspondiente, como se ve en la imagen A, el vector de despolarización se va a dirigir hacia abajo, por lo tanto vamos a encontrar una onda delta positiva en ABF. Pero si por el contrario la vía accesoria está situada en la parte inferior del anillo aurículo-ventricular correspondiente, la onda delta va a ser negativa en ABF, ya que el vector de despolarización se va a alejar de las derivaciones inferiores. Y ahora sí, con ejemplos. En la primera imagen, viendo la derivación B1, vemos como la onda delta es negativa, lo cual nos habla de una ubicación derecha. Esto lo confirmamos si vemos en la derivación B6 y vemos que es positiva, entonces está confirmado que es una vía accesoria ubicada en el anillo tricuspidio. Y para ver si está ubicada en la parte superior o inferior, vamos a ver las derivaciones que miran la cara diafragmática, sobre todo la ABF. Y vemos en la ABF que es positiva la onda delta, igualmente en D2 y en D3. Entonces esto nos confirma que es una vía accesoria que está situada en la derecha y en la parte superior del anillo tricuspidio. Y en la segunda imagen vemos en la derivación B1 una onda delta positiva, lo cual nos habla de una ubicación izquierda. Ya viendo las demás derivaciones precordiales vemos como también son positivas. Esto nos habla de una ubicación paraseptal, pero igualmente nos vamos a guiar sobre todo en la derivación B1. Entonces es una ubicación izquierda. Y mirando las derivaciones que miran la cara diafragmática, en ABF vemos la onda delta negativa, igualmente en D2 y en D3. Entonces aquí nos habla de una ubicación izquierda e inferior. En este caso de una vía accesoria paraseptal izquierda. La importancia de este síndrome recae en que la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos y la única forma de diagnosticarlos va a ser por los hallazgos en el electrocardiograma. Pero de estos pacientes, en 20% de ellos va a haber episodios de taquicardias supraventriculares, los cuales suelen ser paroxísticos. Estos se dan por un fenómeno de reentrada auriculoventricular en el cual se forma un circuito con conexiones entre la vía normal y la vía accesoria. Esto va a dar origen a taquicardias ortodrómicas en la mayoría de las veces, en más del 90% de los casos, cuando la conducción anterograda está dada por el sistema normal, por lo cual hay complejos QRS de morfología normal, y la conducción retrógrada que va a cerrar el circuito es por la vía accesoria. Esto se da en las vías accesorias que son bidireccionales o que son exclusivamente retrógradas.
Y también vamos a tener taquicardias antidrómicas en menos del 5% de los casos, menos frecuentes. Estas se dan cuando la conducción anterógrada es por la vía accesoria, por lo cual nos va a dar a complejos QRS más anchos, y la conducción retrógrada que va a cerrar el circuito es por la vía normal. Estas taquicardias antidrómicas se dan en vías accesorias que son bidireccionales o que son exclusivamente anterógradas. Y aquí los vemos. Vemos primero la taquicardia ortodrómica en la primera imagen. Vemos cómo los complejos QRS son de morfología normal y cómo la vía retrógrada en este caso está dada por la vía accesoria, por lo cual hay una contracción auricular de manera opuesta a lo que sería lo normal. Entonces por eso hay una onda P invertida, y esta onda P invertida se encuentra en el segmento ST. Y vemos en la segunda imagen una taquicardia antidrómica. La conducción anterógrada está dada por la vía accesoria, por lo cual tenemos el complejo QRS más ancho de lo normal y con ondas delta. Ahora hablaremos del síndrome de Lown-Gannon-Levine, en el cual vemos que puede haber un nodo aurículo-ventricular hiperconductor que ya perdió el retraso fisiológico, o la existencia de un haz de James que comunica directamente el tejido auricular con el haz de His, saltándose el nodo aurículo-ventricular. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de un síndrome en el cual se perdió el retraso fisiológico, y esto está muy representado así en el electrocardiograma. El intervalo PR es corto o disminuido y el QRS es normal. El QRS es normal porque la excitación de los ventrículos está dada directamente por la vía normal de conducción. En un 10% de los pacientes vamos a encontrar taquicardias paroxísticas recurrentes, pero esto no está totalmente asociado con la existencia de las vías accesorias. Y ya por último hablaremos de la preexcitación de Mannheim. Esta está dada por la presencia de dos tipos de vías accesorias. Una vía fascículo-ventricular que comunica el haz de His con los ventrículos, y una vía nodo-ventricular que comunica el nodo auriculoventricular con los ventrículos. Las dos presentaciones o las dos vías tienen presentación diferente en el electrocardiograma, y primero vamos a ver la vía fascículo-ventricular. En este caso vamos a encontrar un intervalo PR o normal, ya que en este caso no se perdió el retraso fisiológico del nodo auriculoventricular, pero sí vamos a encontrar un QRS con una onda delta y un QRS bastante ancho. Esto debido a que la excitación del músculo ventricular está dado en parte por la vía accesoria, y como ya vimos en Wolff-Parkinson-White, la excitación del ventrículo por la vía accesoria se da de manera más lenta. Esta vía fascículo-ventricular no desencadena taquicardias. Y ahora vamos a hablar de la vía nodo-ventricular. En este caso estamos hablando de una vía de conducción más lenta y que es exclusivamente anterógrada. Por lo general no se registra en el electrocardiograma, pero tras una extrasístole va a desencadenar una taquicardia antidrómica como la que vimos en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, con las mismas características, con un QRS ancho y con una onda delta. Y ya por último, y resumiendo, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White vamos a encontrar un intervalo PR corto con una onda delta. El QRS va a estar ensanchado y va a haber trastornos de la repolarización. En este caso el PR corto es porque se perdió el retraso fisiológico, y la onda delta con el QRS ensanchado es porque la excitación ventricular está dado por una vía accesoria. Y ya viendo el siguiente síndrome, el de Lown-Gannon-Levine, vamos a encontrar un PR corto porque se perdió el retraso fisiológico del nodo auriculoventricular, y el QRS es de morfología normal. ¿Por qué? Porque la excitación del músculo ventricular está dada por la vía de conducción normal. Y ya por último, la preexcitación de Mannheim, que en este caso el PR es normal, igualmente porque ya no se ha perdido el retraso fisiológico del nodo auriculoventricular, pero en este caso sí encontramos la onda delta y el QRS ensanchado porque la excitación del músculo ventricular está dado por una vía accesoria y es de manera más lenta. Entonces podremos decir que el de Mannheim es una clase de híbrido entre Wolff-Parkinson-White y Lown-Gannon-Levine. Y ya con esto terminaría mi exposición.